Cordial saludo, queridos suscriptores de globalcontable.com. Continuando con esta parte 2 del video de renta a personas jurídicas, continuamos con el tema de deducciones. En el video anterior iniciamos este tema, paramos un momento para analizar cuáles eran las deducciones por educación y primer empleo. Dándole continuidad y secuencia al tema, vamos a hablar ahora de las deducciones por primer empleo. Recordemos que esta deducción nace el año anterior debido al tema de protesta social. Entonces tenemos aquí una pequeña diapositiva, vamos a mostrarla. Espérenme un momentico, por favor. En donde nos indica el artículo 88, nos adiciona a nuestro estatuto tributario el artículo 188-5, en donde nos describe que el beneficio consiste en que las empresas podrán descontar un 120% de los pagos que realicen por concepto de salario en relación con empleados que sean menores de 28 años, siempre y cuando se trate el primer empleo de la persona. La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder 115 VTs mensuales. Esto equivale para este año a 3.412.000 pesos. Como lo vemos acá, este beneficio de primer empleo tiene a la fecha pues dos pequeñas inquietudes, y es lo relacionado con el límite. Primero nos habla de 115 VTs, pero no sabemos si esas 115 VTs ya trae incluido el 120% o a esas 115 VTs le tengo que sumar un 20% adicional, que serían 23 VTs, para un gran total de 115 más 23, 138 VTs, que sería el valor que yo reportaría como gasto en las deducciones de renta para este primer año 2020. Otro tema importante es que también la norma menciona este tipo de beneficio será soportado por las compañías a través de los diferentes certificados que emitirá el Ministerio de Trabajo, confirmando que realmente sí corresponde a un primer empleo de la persona que hemos acabado de contratar. Listo, en deducciones no tenemos tema adicional. Vámonos a hablar del tema de limitaciones, en donde encontramos temas claves como son el tema de bancarización y el tema de subcapitalización. Entonces, en este tema de limitaciones queremos hacer una claridad, queridos colegas. Las limitaciones a partir del año 2016 se han ido fortaleciendo por parte del Estado colombiano como una tarea que ha dejado la OCDE, en donde en Colombia su tributación respecto al Producto Interno Bruto es muy baja. Y es baja porque el Estado, en su poder de fiscalización, su trabajo realmente ha sido muy corto en lo que deberían ser unos resultados de acuerdo a un estándar internacional. Entonces todo este tema de limitaciones, que es muy importante porque con el Estado se asegurará de incrementar su recaudo tributario, es clave para nosotros como colegas, porque todo el proceso de control interno debe ser ajustado para que cumpla con estas limitaciones de índole fiscal. Entonces vamos a ver cada una de ellas para que ustedes, queridos colegas, validen en sus compañías cuál le aplican y en cuáles tendrían que hacer cambios en todos sus temas de control interno y poder quedar alineados con estas nuevas normas que el Estado me trae acá. Entonces vamos a ver acá un pequeño material. Entonces el primero de ellos me habla del tema de subcapitalización. ¿Qué cambio hay en la ley 2010 respecto a la ley 1943 del año 2018? Me habla de que ya no tengo un límite de 3 veces el valor del patrimonio, sino 2 veces, como ustedes lo observan acá.
La norma me menciona que serán deducibles los intereses generados sobre las deudas contraídas directa o indirectamente a favor de vinculados económicos nacionales o extranjeros cuyo monto total promedio durante el año gravable no exceda 2 veces el patrimonio líquido al 31 de diciembre del año anterior. Incluyen las deudas contraídas con vinculados económicos por conducto de intermediarios no vinculados. ¿Qué quiere decir esta norma o el cambio que busca? Básicamente me menciona que si yo voy a un banco como empresa y pido un préstamo, pero el codeudor de ese préstamo es un vinculado económico, esta norma lo que me dice es que ya no se considerará para efecto de cumplimiento de esta norma a ese banco como otro tercero, sino también se considera como una vinculación económica para efecto de la aplicación de normas de subcapitalización. Realmente es un tema bastante complejo y que pone en dificultad a muchas compañías que lograban su financiación gracias al respaldo de sus casas matrices o de grupos empresariales que protegían a empresas pequeñas para su desarrollo. Ya se verán limitadas en este aspecto porque no podrán obtener financiación con ese beneficio, la deducibilidad en renta, de una manera sencilla, sino que la norma los limita a 2 veces el valor de su patrimonio líquido al 31 de diciembre del año anterior. Otro tema importante que aclaramos en esta norma de subcapitalización es que ha ido evolucionando y solo hace mención especial al tema de deudas contraídas con vinculados económicos, ya porque en la normatividad anterior hacía referencia a cualquier tipo de endeudamiento, así fuera bancos. Entonces esta norma es importante aclarar que queda sujeta al tema de vinculados económicos o bancos en el caso de que exista un vinculado económico como codeudor de ese tipo de deuda. El siguiente tema de limitaciones nos habla del tema de bancarización. Recordemos que esta es una norma que nació en el año 2010 y por fin hasta el año 2018 inició su aplicación. Y recordemos que es una aplicación que año por año es gradual respecto al porcentaje de costos aceptados que se paguen en efectivo y que se puedan ser imputados en renta. Para el año 2018, ¿qué podemos mencionar? 2018 y 2019. 2018 ya fue el primer año de aplicación, 2019 fue el segundo, aumentando los porcentajes que lo limitan, pero aparece una circular de la DIAN, la cual me indica cómo será esta primera etapa de fiscalización. Me habla el oficio DIAN, que ustedes lo pueden buscar ahí en la página de la DIAN en la sección de doctrina, es el oficio número 100-22-43-71-0383. Me habla, básicamente acá colocamos la fórmula para que la tengan en mente, que los pagos que yo reporte en el formulario 1001, recordemos que allá reportamos todas las compras que yo hago en el año y las retenciones que efectúe a mis terceros, están reportados en este activo, más los pagos que hago en el reporto en el formulario de 2276, que son todos los pagos relacionados con tema laboral. A ese gran sumatoria de pagos le resto el incremento de pasivos del año anterior respecto al año presente. Eso me da una diferencia que la DIAN considera que son mis pagos en efectivo, y esos pagos son los que yo les voy a aplicar la aproximación de cuáles son las limitantes de pagos que no me van a reconocer como gasto en renta. Vamos a nuestro siguiente punto, que son los soportes de gastos que tienen que ser a través de facturación electrónica. Entonces acá tenemos un material de presentación en donde nos indica cómo va a ser la aplicación a partir del año 2020, donde se nos indica que tenemos un 30% que será aceptado como descuento
así no tenga factura electrónica. Para el año 2021 tenemos un 20% y a partir del año 2022 solo el 10% de nuestros gastos será recibido como facturación electrónica. De este punto es importante destacar que en este año 2020 el Gobierno Nacional, mediante reglamentación, precisó que esta norma aplica a partir del momento en que el último obligado a facturar electrónicamente ejerza esa obligación. Esto es más o menos para este año 2020 a partir de octubre, para que tengan en cuenta esa fecha, porque si ustedes analizan la norma, hay muchos contribuyentes, podemos decir entre un 40 y un 50% de los contribuyentes a la fecha de hoy, marzo 27, que no están realizando este proceso de facturación electrónica, lo cual ocasionaría grandes problemas a sus clientes, ya que todos estos gastos no podrían deducirse. Entonces el Gobierno Nacional, consciente del tema, dice que esta limitación aplica desde el momento en que todos los contribuyentes ya estén sujetos a la obligación de expedir la facturación electrónica, proceso que termina en octubre de este año. Listo, vamos a hablar del siguiente tema denominado beneficios. Los beneficios, la mayoría están asociados al tema de reducción de tarifas. Y reducción de tarifas, ¿por qué se presenta esto? Que el Gobierno Nacional también ha quedado sujeto desde el momento en que ingresamos al club de la OCDE a reducir la tributación para las personas jurídicas. Y esto lo hace de distintas maneras. Lo hace con la reducción de tarifas directas a la renta, con la eliminación de impuestos por rentas presuntivas, con la eliminación en la limitación de deducciones y otras figuras que a la fecha están afectando los porcentajes de tributación de las diferentes compañías, sobre todo cuando realizaban los análisis de inversión en el país, porque si ya había una compañía en el país, pues ya todo su desarrollo económico, toda su planta productiva y todo su proyecto estaba ejecutándose, entonces ya era muy difícil dar reversa y decir voy a cerrar el proyecto. Pero como el modelo internacional tiende a disminuir la tributación en las compañías porque son el sector productivo, son los que generan riqueza, son los que generan estabilidad a largo plazo para cualquier país, entonces el Gobierno Nacional tiene que implementar este tipo de medidas para que el país sea atractivo para los inversionistas extranjeros específicamente. No, esto no quiere decir que esta norma esté enfocada y que solo ellos la puedan aplicar, pero especialmente los que miran este tipo de cambios son los inversionistas extranjeros, porque validan con qué tarifas están compitiendo en los diferentes países y toman su decisión de inversión a partir del país el cual le garantice unos porcentajes más bajos de tributación y que sean estables en el tiempo. Por eso estos cambios que vienen acá están muy asociados a este tipo de políticas. Entonces vamos a verlos acá. En donde tenemos el primero, disminución gradual de renta presuntiva. Tenemos una reducción del 1,5 para la declaración de renta del año 2019, de 0,5 para este año 2020 y a partir del año 2021 ya va a ser del 0%. Acá hay un tema muy importante, lo resaltamos acá en el cuadro, es que los excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria generados hasta el año 2020 se podrán compensar de las rentas líquidas ordinarias de los 5 años siguientes. Aquí hago una precisión en la diapositiva, este 0% que estamos aquí mencionando es a partir del año 2021, acá repetí por equivocación año 2020. La compensación no afecta la firmeza de las declaraciones. Bueno, continuando con el tema de los beneficios, aparte de la disminución de la renta presuntiva, también el Gobierno Nacional, como tarea constitucional, tiene que fomentar el desarrollo de muchos otros grupos económicos
que a la fecha no tienen un desarrollo óptimo dentro de la economía. Por lo tanto, a partir del año 2018 con la ley 1943 y con unas pequeñas modificaciones en la ley 2010 del año 2019, se aclara cuáles son las únicas rentas exentas que serán válidas por parte del gobierno nacional y las cuales podrán ser acogidas por grupos económicos muy específicos. Entre esas rentas exentas tenemos las siguientes. Tenemos las rentas exentas de la economía naranja asociadas a actividades deportivas, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Tenemos las relacionadas con el tema de agricultura, ganadería y caza, dentro de las cuales se presentan nuevas, las cuales son elaboración de productos alimenticios creadas desde enero 1 de 2019 y la elaboración de bebidas creadas desde enero 1 del año 2019. Acá hay un tema importante, es que se elimina, en esta ley 2010, se elimina el requisito de que el objeto social de la compañía sea exclusivamente el asociado a esta renta exenta y también se quita la limitación de que el domicilio y sea administrativa debe ser directamente el relacionado con el municipio de la inversión. Eran restricciones que estaban en la ley 1943, con esta ley 2010 se eliminan porque estaban amarrando, digamos, en esencia este tipo de inversiones a cuestiones muy formales, las cuales dificultaban que diferentes grupos económicos decidieran acogerse a este tipo de beneficios. Para este año 2020 es importante destacar que en estas rentas exentas se agrega en la renta exenta de economía naranja las actividades deportivas de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, actividades que no estaban incluidas en la ley 1943 del año 2018. También hay un tema que queremos hacer precisión, es que el gobierno nacional hace referencia a actividades de elaboración de productos alimenticios y elaboración de bebidas. Se aclara que estas actividades es para compañías que inician operaciones en la economía, no aceptan compañías ya establecidas, porque muchos colegas nos han preguntado, bueno, y si Alpina, si Bavaria, si Postobón se dedican a este tipo de actividades, ¿ellos tendrían derecho a este beneficio? La respuesta es no. Esto está desarrollado específicamente para pequeñas industrias, para empresarios que están iniciando el desarrollo de este tipo de actividades y los cuales el gobierno ha querido apoyarlos entregándoles por 7 años el beneficio de no pagar renta por este periodo, con el fin de que ellos potencialicen la industria, generen empleo y aumenten su capital de trabajo con la reinversión de las utilidades de este tipo de rentas. Entonces, aclaración, es para industrias nuevas, no para industrias ya establecidas. Por lo tanto, no se vayan a asustar de que empresas como Postobón, como Coca-Cola vayan a obtener este tipo de beneficios, porque no está dirigido para ellos. La norma ha sido muy clara en ese tema. Nos vamos al siguiente tema, el siguiente punto es el tema cambio de tarifas. Acá tenemos que en el año 2020 vamos a tener una tarifa del 32%, 2021 del 31%, 2022 del 30% y 2023 del 30%. Al sector financiero se les aplicará unos puntos adicionales del 4, 3, 3 y el 0% a partir del año 2023. Acá queremos hacer claridad que estos puntos adicionales en la ley 1943 fueron declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional. Fueron declarados inexequibles por un tema de formalidad. En esencia, en la sentencia no se argumenta o no se permite el argumento que dieron las entidades de que eran unos puntos que eran inequitativos con los demás sectores productivos.
Por lo tanto, el gobierno en la ley 2010 ya subsana esta formalidad y revive estos puntos, pero como tienen incidencia en el recaudo, se crea una figura que es el anticipo de estos puntos en la declaración de renta del año 2019, la cual se hará en abril de este año 2020, en donde los puntos que se cobrarán en la renta de 2020 se deben anticipar en la declaración de renta de 2019, con el fin de que el presupuesto de ingresos nacionales no se vea afectado por la inexequibilidad decretada en el año 2019. Descuentos tributarios. Bueno, ya terminando el tema de renta de personas jurídicas, vamos a hablar de los descuentos tributarios. Y este ha sido uno de los puntos más álgidos de discusión y de los cuales el gobierno ha sido, digamos, criticado, es de por qué se otorga a las compañías tantos beneficios y sobre todo tantos descuentos tributarios. Como ustedes han sabido, en el mes de noviembre del año 2019, muchos partidos de oposición al gobierno han iniciado una campaña, llamémoslo, de desprestigio a esta reforma, porque se les entrega a las empresas descuentos con los cuales pueden pagar sus declaraciones de renta. Entonces, queridos colegas, si este fue el punto de discusión más importante en esa reforma tributaria, y si es el caballito el cual el gobierno ha vendido como positiva esta reforma, entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros como profesionales de la contaduría y también profesionales de las finanzas y en las diferentes compañías en las que asesoramos? Es identificar yo cómo puedo aprovechar este beneficio para obtener el máximo provecho dentro de los flujos de caja de las empresas. Por eso hemos preparado, ya como parte final de estos videos relacionados con personas jurídicas, esta pequeña presentación en donde los puntos resaltados de azul los explicaremos cómo afectan específicamente el flujo de caja a las empresas. Entonces, primero la norma nos dice, y así como en rentas exentas nos dice, estas son las únicas rentas exentas. En descuentos tributarios también nos dice, estos son los únicos descuentos que podrán tomarse las empresas en sus declaraciones. Esto está en el artículo 96 de la ley 2010 de 2019 y me menciona, los vamos a describir todos, pero vamos a hacer énfasis en los más importantes, que son los resaltados de color azul. Primero me habla y me ratifica los impuestos pagados en el exterior, pueden seguirse tomando como un descuento tributario. Los pagos por inversiones en control, conserva y mejoras del medio ambiente también continúan con su manejo como descuento tributario. Inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación continúan con la figura. Donaciones a las ESALes, descuento de gastos en obras cinematográficas también continúan con el beneficio. Y aquí es donde aparecen los dos grandes descuentos que aplican a casi todo tipo de compañía. Y el primero de ellos, y es el más importante, es el denominado IVA en la adquisición de activos fijos reales productivos, que fue ya declarado exequible en la sentencia C520 del año 2019, y acá resaltamos que es el principal descuento que entrega el gobierno nacional. ¿Y por qué es el principal descuento? Primero, si ustedes observan todos los informes entregados por el Ministerio de Hacienda, se estima que el impacto de este descuento es aproximadamente 6 billones de pesos. ¿Y por qué es tan grande el impacto de esto? Porque a la fecha de hoy, el IVA pagado en la adquisición de activos productivos se contabiliza como una deducción que se deprecia durante la vida útil del activo. Esto puede ser 5, 10, 25 o más años. Y solo se recuperará el 33% de ese valor pagado. Si nosotros más adelante haremos unos ejercicios en otros videos, pero así por encima,
el retorno financiero de esto, de un IVA, digamos un activo que nos cueste 1.000 millones de pesos, su IVA serán 190 millones de pesos, el retorno financiero, la recuperación a nivel de impuestos de esto aproximadamente es de un 20%. O sea, traído a valor presente, porque me tengo que esperar primero 5, 10 o 20 años o 25 para recuperar el 33% de este IVA, o sea, 6,3 millones de pesos, que de los cuales en realidad he pagado 19 millones de pesos, y adicional tengo que esperar toda la vida útil del activo. Eso traído en flujos de caja me equivale a una recuperación de un 20%. Pero ¿cuál es el beneficio como descuento? Que el gobierno me permite que el 100% que pagué en la adquisición de ese activo me lo tome en un solo periodo, en su totalidad, en el pago de renta del año siguiente al cual adquirí ese activo. Entonces, me está diciendo el gobierno, tómeselo en un solo periodo y tómese el 100%. Esto tiene un retorno de la inversión en ese activo sobre ese impuesto del IVA de un 95 a un 98%. ¿Cómo se calculó? Si yo cojo un flujo de caja y digo, voy a pagar 190 millones de IVA, pero solo lo voy a recuperar en mi bolsillo, en la tesorería de mi compañía, cuando pague renta. ¿Y cuándo va a pagar renta? Pues máximo en 12 meses, porque si yo adquiero el activo, digamos ahorita en marzo, voy a recuperarlo en marzo del siguiente año en la declaración de renta. Entonces me tendré que esperar solo un año para tener un efecto positivo en las arcas de las compañías. Por eso este descuento es el más importante y es el cual el gobierno nacional invita a los empresarios a que en sus diferentes actividades productivas amplíen su planta de producción con la adquisición de activos o la renovación de los mismos, con el fin de buscar una mejor productividad e indirectamente un mayor empleo en toda la industria nacional. Y un tema importante que también se la juega el gobierno es que si yo tengo una mejor tecnología o una mayor capacidad productiva, indirectamente tendré unas mayores ventas. O sea que no necesariamente el gobierno nacional no perderá ese valor como un menor impuesto, puede que lo recupere como un mayor recaudo en temas de renta y en tema de mayor IVA, pero generados por la mayor productividad que me generó esa mayor inversión. Entonces es una apuesta que se hace el gobierno nacional y que en un año estaremos evaluando cuáles son los resultados para este año 2020. El segundo descuento importante que nosotros tenemos es el relacionado con ICA, y este es un descuento que otorga el gobierno para disminuir la inversión del capital de trabajo que hacen las empresas, porque recordemos que este ICA es un porcentaje que es bastante significativo porque alcanza a ser el 1% del total del ingreso. Ni siquiera es un impuesto relacionado con la utilidad de la compañía, sino con el total del ingreso. Entonces indirectamente se convierte en un costo de esa venta. Entonces si yo ya tengo ese costo por solo vender, así no tenga utilidad, pues a nivel internacional ese tipo de pagos se consideran un gasto por el capital de trabajo que estoy invirtiendo en esos proyectos. Por lo tanto, el gobierno me dice, progresivamente se lo va a poder tomar como descuento hasta un 100% a partir del año 2021. Entonces es un cambio bastante significativo porque ya no lo va a llevar un 33% a la declaración de renta como deducción, sino un 100% como descuento en la renta del siguiente periodo. Ya los demás descuentos que continúan acá, tenemos inversión en MIPYMES que se dediquen a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Esto está en el artículo 256-1 del estatuto. Y recordemos que todos estos descuentos están limitados al 30% del impuesto sumado dentro de los artículos 255 al 257. Muy importante tener en cuenta que esta ley 2010 ratifica estos descuentos, pero hace reviviscencia de un artículo por allá que en la ley 1943 se derogó, y es el artículo 491, y es el relacionado con el IVA en activos fijos reales productivos. ¿Qué me dice ese artículo?
me dice que el IVA que yo pague en los activos yo no me lo puedo descontar en la declaración de IVA, porque en el año 2019 la derogatoria de este artículo se prestó para muchas interpretaciones, en donde se dice que si ya se me quita la prohibición, ahora sí era permitido descontarme este IVA en las declaraciones de IVA de la compañía, lo cual era una interpretación muy errada, porque recordemos que el IVA es un impuesto que lo tiene que pagar el consumidor final, y en los activos fijos el consumidor final es la misma compañía, sino que este artículo lo que hacía era aclarar que estos IVAs nunca iban a ser descontables, pero su derogatoria no implicaba que nos estaba dando el derecho a ese descuento. Hemos terminado nuestro capítulo de rentas personas jurídicas. Esperamos verlo la próxima semana en el capítulo de renta personas naturales, sin antes mencionarles que en el final de este video dejamos nuestros datos. Cualquier inquietud nos pueden escribir o comunicarse a cualquier medio de comunicación de Global Contable, y nos estaremos comunicando con ustedes para resolverles cualquier inquietud o prestar cualquier tipo de asesoría en sus compañías. Los esperamos próximamente y esperamos haberles sido de gran aporte con este video. Muchas gracias, cordial saludo.